sobre qué compartir esta mañana. Ya les estuve preguntando qué es, y sentí que el Señor me hablaba sobre esto, me hablaba precisamente como que me hizo volver sobre el tema de la construcción. A mí no me gusta mucho la pregunta ser tan repetitiva, cuesta un poco fome, pero sentí que el Espíritu Santo me hacía una pregunta, me decía, ¿por qué quieren hacer esta ampliación? Y yo, obvio, porque bueno, necesitamos más espacio, tú sabes, Señor. Pero sabes que la verdad que yo sentí que el Señor me estaba haciendo una pregunta un poco más allá de por qué hacer algo físico. Y me cuestioné, la verdad es que me cuestioné, me dije, claro, ¿no dice la palabra en 1 Corintios 6 que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Podríamos arrendar un quincho en ese caso, ¿para qué complicarnos tanto? Entonces me empezó a hacer esta pregunta, empezó a dar vuelta por mi cabeza. La verdad es que cuando Dios nos hace preguntas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero asusta un poco, porque generalmente no hay respuesta fácil. Es como que requiere un poco de meditar, de pensar, de preguntarle, de esperar su respuesta. Y bueno, aparte de obviamente de que estamos haciendo algo por obediencia, porque esto es algo que el Señor nos habló, siento que el Señor nos quiere hacer reflexionar en cuanto a por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y no solo hacerlo porque hay que hacerlo. ¿Se entiende? Y Dios me llevó a estudiar todas las veces que se terminó una construcción que fuera dedicada para el Señor, tanto el tabernáculo como el templo. Así que yo les pido que saquen sus Biblias. Bueno, y por supuesto, como no sabía, estaba ahí, el título de la predicación es Construyendo el altar 2. ¿Ya? Segunda parte. ¿Ya? Ando súper creativa. La neurona que me está funcionando no alcanzó para más, así que Construyendo el altar 2. La semana pasada se llamaba Construyendo el altar. Así que para qué vamos a desaprovechar este título tan bonito. Éxodo 40, versículos 33 y 34. Estamos en el contexto en que el Señor le había ordenado a Moisés que construyeran un altar. ¿Ya? Le había dicho, construyan un altar para mí. Y Moisés, fiel amigo del Señor, muy obediente, hizo lo que Dios le había dicho. Y dice así. Después Moisés colgó las cortinas que daban forma al atrio que rodeaba el tabernáculo y el altar. Por último, levantó la cortina en la entrada del atrio. Así por fin terminó Moisés el trabajo. Entonces, la nube cubrió el tabernáculo y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Dios dice, construyan un tabernáculo donde yo pueda habitar. ¿Y qué es lo que sucede una vez que Moisés termina el trabajo? La gloria de Dios se posó en el lugar. Era tan poderosa que incluso Moisés, si nosotros vemos capítulos anteriores, capítulo 19 de Éxodo, Moisés había estado en el monte Sinaí en la presencia de Dios. Había pasado 40 días, 40 noches en su presencia. Había estado con el Señor. Dice que cuando Él descendió, ¿cómo venía su rostro? Resplandeciente. ¿Tuvieron que decirle a Moisés? Cúbrete, es demasiado como resplandece. Moisés había estado en ese lugar y dice que terminó el tabernáculo y la presencia de Dios lo llenaba, ni Moisés podía entrar. Imagínate cómo habrá sido eso. Era Dios mismo en ese lugar, habitando con su gloria. Más adelante, muchos años después, mucha agua bajo el puente también después, vemos que se construye el templo. El añorado templo, glorioso templo majestuoso, hecho impresionante, con los mejores maestros, los mejores materiales, ¿ya? Y vemos que vamos a leer el momento en que se dedica, ¿qué sucede cuando se dedicó el templo al Señor? Este versículo lo mencionó de pasadita Santi al final. Esto le sucede a Salomón. Dice así. ¿O alguien lo puede leer? Yo lo tengo. Fuerte y claro. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo,
cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Entonces, habían estado dedicados al templo. ¿Y qué es lo que sucede cuando terminan de orar? Vuelve a traer la presencia del Señor. Cayó fuego del cielo, muy poderosa. ¿Y la respuesta fue? ¿Del pueblo cuál fue la respuesta? Postrarse y adorar. Postrarse y adorar. La presencia de Dios fue tan manifiesta, fue tan gloriosa en ambos lugares, porque Él llegó con su nube de gloria y llenó los espacios. Y sabes que quizás alguno podría pensar que, claro, estaba el arca del pacto ahí, entonces cuando llegó el arca del pacto, que era la presencia manifiesta de Dios, entonces, claro, evidentemente esto iba a suceder. Pero ¿sabes qué? Estudiando la palabra, tú te das cuenta que el arca del pacto, que era donde se posaba la presencia de Dios, había llegado antes a los lugares. Ya estaba en el tabernáculo antes de que se terminara, ya había entrado en el templo antes de que se dedicara al Señor, pero no fue en el momento en el que entró el arca del pacto en que cayó la gloria, sino que fue después. ¿Ya? Entonces, con esto quiero llegar a decir que no es que el arca, no es que se haya llenado de gloria porque estaba simplemente el arca ahí o porque entró el arca. Ya, el arca sí era la presencia de Dios, pero el lugar fue lleno de la gloria de Dios cuando el Señor lo deseó, cuando el Señor quiso. En el caso del templo, fue en el momento en que Salomón dedica el templo, hace una oración y dice, Señor, él ora y él pide favor por el templo. Ya, cuando tú lees un poco antes, está diciendo que Salomón ora y dice, Señor, que toda persona que ore en este lugar sea escuchada. Señor, que toda persona que venga a hacer sacrificios aquí sean recibidos por ti. Señor, incluso decía, que toda persona que ore hacia ti, mirando en dirección al templo, que sea bendecida. Salomón estaba dedicando el templo al Señor y ese es el momento, con ese corazón, en que se manifiesta la llenura de Dios en ese lugar. No era el arca del pacto en el fondo, eso es lo que quiero llegar a decir. ¿Ya? Y si bien en ambos casos la llenura del Señor viene tanto sobre el tabernáculo, ¿cuál es la diferencia entre el tabernáculo y el templo? El tabernáculo se movía. Se movía, era una carpa, ¿cierto? ¿Y el templo? Era una edificación. Ya. Aparte de esa gran diferencia, había otra, tanto en el tabernáculo como en el templo. Y la gran diferencia la vamos a ver aquí. Éxodo 25, versículo 8. Dice, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Entonces, la gran diferencia, o sea, no la vamos a ver todavía, pero Dios dice, Moisés, constrúyeme un santuario para que mi presencia habite en el pueblo. Es Dios, esta es una idea que nace del corazón de Dios. Los israelitas, cuando vemos la palabra, los israelitas habían optado a vivir por la ley. Esto lo podemos ver en el capítulo 19. Dios había extendido la invitación. No hay problema. Dios había extendido la invitación a todo el pueblo para que subiese al monte. Capítulo 19 dice que se tenían que preparar y que el monte se llenó de la presencia del Señor. Y dice que había como truenos, ¿ya? Y que el pueblo, ¿qué le sucedió al pueblo? Se asustó. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo a la invitación del Señor? Moisés, mejor dinos tú lo que tenemos que hacer y nosotros lo vamos a hacer. El pueblo había optado por vivir por ley, ¿ya? Y Dios es tan bueno que se la entregó para que ellos pudiesen vivir de esa manera. Pero nunca había sido el corazón de Dios. El corazón de Dios era ¿qué? Comunión personal, dice, para que yo habite en medio de ellos. Por algo, cuando el ángel vino a la Virgen, le dijo, y le pondrás nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros, no Dios sobre nosotros, Dios cerca, Dios con nosotros. Siempre el plan de Dios fue estar cerca de su pueblo, de su creación, de quienes Él ama. Siempre fue el plan. Y por eso Dios dice, háganme este tabernáculo, así yo podré estar
en medio de ustedes. Sin embargo, el templo es otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque no fue una solicitud de Dios directamente. Y a mí esto me impactó decirlo porque en mi concepción religiosa, yo decía, oh no, templo, Dios dice que hay que hacerlo, si no es algo casi que pagano, voluntades humanas, no sé. Pero ¿sabe lo que sucedió? Segunda Samuel 7, del 1 al 13. ¿Quién lo puede leer? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 13. ¿Alguien lo tiene? Yo tengo la manera. Vamos con la vaina ahora, no hay problema. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo daré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? David estaba había llegado ya, bueno, si vemos la historia de David, había sido una historia larga, de persecución, recordemos con el rey Saúl, había sido un tema bastante complicado. Y dice que David ya había logrado llegar a tomar posesión del trono de Israel. ¿Y qué es lo que sucede en el corazón de David? Dice: no puede ser que yo esté en un palacio lujoso, cómodo, echándome viento, mientras que el arca del pacto, que en el fondo era la presencia de Dios, está todavía en una carpa. No puede ser eso, no es justo para el Señor, porque Él es el Señor. Entonces nace en el corazón de David este celo por construir un lugar que fuese digno del Señor. Y lo que me encanta de David es que él tenía una revelación tan profunda de Dios, era tan adelantado a su época. Recordemos que David vivía en el antiguo pacto, donde no había un acceso directo a la presencia de Dios, pero aún así David tenía tremenda revelación de quién era Dios, y él amaba la presencia de Dios. Es cosa de leer los salmos, cómo él honra el corazón de Dios, cómo él lo exalta, cómo él lo alaba con todo lo que es. Y nace este deseo de edificar casa para el Señor, donde él fuese honrado. Esa era la motivación de David. No vemos una motivación de que él quisiera aparentar, de que él quisiera llamar la atención. Su motivación era que él amaba al Señor. Y él estaba completamente convencido que el Señor era digno de lo mejor. ¿Y sabes cuál es lo que me impresiona de esto? Que la respuesta de Dios a este deseo de David, ¿sabes cuál es? Es bendición. Y esto me impactó, porque podría ser como que Dios le dijera: ya bueno, o no quiero que tú le hagas. No,
lejos de un sí o un no, lo que hace el Señor es lo bendice y le promete que su linaje va a ser bendecido, va a ser una casa de reyes para siempre. Le promete que Él va a ser bendecido, que tendrá una vida, que será recordado su nombre entre las personas famosas de la tierra. Eso es lo que Dios hace, le bendice por este deseo que había nacido en su corazón. El único pero es que Él no podría construir la casa, este templo. ¿Por qué? Porque había sido un hombre de guerra. Santi lo comentó la semana pasada, un hombre de guerra. Había mucha sangre en sus manos y el templo era un lugar santo. Pero aún así le dice, acepto el deseo que hay en tu corazón, David. Acepto lo que quieres construir para mí. Va a ser glorioso. Y eso me impactó, porque muchas veces hemos hablado que nosotros no solo somos una especie de marionetas del Señor, somos coherederos con Cristo Jesús. Y podemos ser parte también. Y me impacta esto porque realmente me impactó que el Señor le dijera, sí, me gusta lo que quieres, me gusta tu corazón. Ese es el Señor al que servimos, el que nos hace participantes también de lo que Él quiere hacer. ¿Y qué sucede? Que cuando este templo es dedicado al Señor, fue llenado con su presencia, ¿cierto? Leíamos eso. Y una de las cosas que más me impactaba es que el pueblo anteriormente a la voz del Señor había reaccionado con temor. Pero ahora leemos en Crónicas que la respuesta fue, como decía Santi, ellos adoraron al Señor. Tuvieron un encuentro con el Padre porque además declararon su fiel amor perdura para siempre. Hubo un encuentro. Entonces Dios estaba en eso. Esto es algo que había nacido en el corazón de Dios, crear este templo. El punto entonces al que siento que el Señor nos quiere llevar esta mañana para no dispersarme tanto, es que el anhelo de construir un lugar para Él, una casa para Él, un templo para Él, por decirlo de alguna manera, es importante no por el hecho de que la construcción en sí misma, sino que es importante porque estamos construyendo un lugar que es dedicado para Él. Ese es el punto de lo que estamos hablando el día de hoy. No se trata de la ampliación, no se trata de la estructura. Ojalá sea lo más hermosa posible porque el Señor se merece lo mejor. Pero el Señor me decía, no se trata de la construcción. Y eso es tan importante que todos lo entendamos. No se trata de lo que vamos a hacer. Se trata del corazón que tenemos detrás del plan de Dios. Se trata de que nosotros tenemos que tener el corazón de honra para el Señor. Estamos buscando crear un lugar para honrar su nombre y para que su presencia venga en medio de nosotros y sea un lugar donde su nombre sea exaltado y donde Jesús brille en lo más alto. ¿Qué es lo que hizo glorioso el templo de Salomón? Aparte de los hermosos materiales y los mejores maestros, fue que ellos no perdieron la perspectiva espiritual. Ellos estaban completamente claros de que ellos querían levantar un lugar que fuese consagrado para el Señor, un lugar donde Él fuese honrado. Y sobre todas las cosas, ¿sabes qué? Ellos anhelaban tener un lugar donde encontrarse con el Señor. Qué hermoso, porque ese era el corazón detrás. Levantar un lugar para encontrarse con el Señor, encontrarse y estar con Él. Y hay algo que más me gusta, también mucho más, que el pueblo tenía tanto entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias la palabra y ves lo que está, lo que dice, el pueblo estaba gozoso y vio, ¿cómo vio? Con alegría, con generosidad. El pueblo estaba completamente enfocado en lo que estaba sucediendo. No había gente paviando, estaban todos en el mismo espíritu. Servían con gozo, servían en el templo con gozo, daban con alegría, con generosidad. Estaban unánimes sirviendo. Y es por eso que esta fue una de las épocas más esplendorosas de Israel. Esta fue una de las épocas más esplendorosas del pueblo de Israel, antes de que viniera la decadencia. Porque estaban enfocados en lo que Dios quería hacer. Al leer sobre el templo de Jerusalén, llegué al libro de Esdras. Y esta parte de la historia fue escrita en un momento, después del templo había sido construido, ¿cierto? Le pido que no se distraigan, que estén enfocados, por favor, que los niños sean niños nomás. Estábamos en un momento
en que el pueblo había sido desterrado hacia Babilonia, ¿ya? Había habido una decadencia, bueno, larga historia, en parte fue también responsabilidad de Salomón, pero había habido un tiempo de decadencia. Y sucede algo glorioso porque Dios da la oportunidad de que un remanente vuelva hacia Jerusalén, ¿ya? Y en este contexto es que se escribe el libro de Esdras. Y cuando vuelven a Jerusalén se dan cuenta que el templo estaba completamente destruido. Y surge un hombre llamado Zorobabel, ¿ya? Zorobabel. Y él toma en sus manos la responsabilidad de comenzar a reconstruir el altar para ofrecer sacrificios, ¿ya? Esto está en Esdras. ¿Y qué sucede? Dice que querían construir el altar, pero estaban con temor. ¿Por qué? Porque los lugareños, las personas que habitaban ese lugar, estaban acechándolo, pero aún así continuaron. Y empezaron a construir y comenzaron a reconstruir los cimientos. Y sucede algo muy curioso en el capítulo 3. Vamos a leer. Esdras capítulo 3, versículos del 11 al 13. Dice así: con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta a ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Entonces, se habían levantado los primeros cimientos del templo. Después de, imagínense, toda una historia, de nuevo estar en cautiverio, de nuevo todo eso. Habían podido volver a Jerusalén, Dios les había dado esa oportunidad gloriosa y comienzan a reconstruir el templo, comienzan los cimientos y en el momento en que ven los cimientos, una parte del pueblo, sí, gracias Señor, tenemos casa, estamos levantando tu templo. Pero los más mayores, los más viejitos, ven esto y dice la palabra que se amargaron y comenzaron a llorar al ver los cimientos. ¿Por qué? Porque ellos habían estado en la época de Salomón, y donde el templo era hermoso, era glorioso, era enorme. Y estamos ahora en un momento en que vieron los cimientos, y la palabra, cuando vamos al original, dice que una de las cosas por qué lloraron así fue porque los cimientos nuevos eran mucho más pequeños, era un templo mucho más humilde que el que habían visto en su primer esplendor. Y dice que eso fue lo que amargó su corazón. ¿Cuál es el problema? Estaban viendo la edificación, lo concreto, lo material. No estaban pudiendo ver lo que estaba sucediendo a nivel espiritual. A nivel espiritual estaban levantando un lugar nuevamente donde el Señor pudiese estar en medio de ellos. Pero ellos prefirieron mirar lo circunstancial. Qué pequeño este templo, ya no es tan majestuoso, ya no es tan glorioso. Y por eso fue que no lograron entender y se amargaron en su corazón. Y hubieron dos profetas contemporáneos a este tiempo. Los profetas Zacarías y Ageo, que son de los últimos profetas que están en el Antiguo Testamento. Y vemos que Zacarías comenzó a recibir palabras del Señor. Tanto Zacarías como Ageo animaron a que se reconstruyera el templo como profeta. Y comenzaron a recibir palabras. Y Zacarías recibió una palabra tan potente porque hablaba tanto del presente, pero también Dios lo llevaba a lo que iba a suceder. Y dice en Zacarías capítulo 4, del 8 al 10. Este es un libro muy cortito, así que ojalá lo puedan encontrar en sus Biblias. Zacarías 4, del 8 al 10. Dice: después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará
cuando él vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Lo primero que me encanta es que Dios animaba el corazón de Zorobabel. Imagínense cómo tiene que haber sido después de sentirse amedrentado, asustado, perseguidos por los lugareños. Había logrado poner los cimientos y la mitad del pueblo se puso a llorar amargado. Cualquiera se desanima con algo así, yo creo. Pero no, Dios le dice, no te desanimes, Zorobabel, no te desanimes con este pequeño comienzo, porque va a ser maravilloso. No lo menosprecies, porque yo me alegro. Y eso es lo que me gusta, que el Señor le dice, yo me alegro de este pequeño comienzo. Sigue reconstruyendo, no importa que se vea algo pequeño. Y yo creo que eso es algo que el Señor nos está diciendo a nosotros. No importa si se ve pequeño, porque el Señor se alegra cuando esto inicia. Eso es lo que está diciendo. El centro no era el lugar en sí mismo, era lo que Dios quería hacer en ese lugar. Un lugar de comunión, de adoración para el Señor, donde hubiese perdón de pecados, donde se pudiese quemar el incienso, que fuese a la presencia del Señor. Y el Señor le respondió, yo me alegraré cuando el trabajo se inicie. Y yo creo que el Señor nos está diciendo eso, yo me alegraré cuando el trabajo se inicie. Viña y Patagonia, yo me alegraré. Y resultó que, bueno, después de mucho tiempo, pasa un tiempo, hay mucha oposición y Zorobabel se desinfló finalmente y el trabajo de reconstrucción del templo quedó ahí. Y bueno, de nuevo, Ageo y Zacarías comienza a, vamos Zorobabel, construye el templo, reconstruye este lugar para adorar al Señor. Y Ageo recibe una palabra, el profeta Ageo recibe una palabra del Señor que es tremenda porque era una palabra para ese momento, pero nuevamente era una palabra de lo que iba a venir, una palabra que declaraba algo tremendo de lo que vendría. Y dice así, el Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor. ¿Alguien está leyendo? ¿Está siguiendo? ¿Ageo? No, ya, no importa. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Ya no solo será un templo donde ir a elevar oraciones, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. No iba a ser solo un templo donde ir simplemente, sino que Dios está prometiendo que iba a ser un lugar más esplendoroso. ¿Por qué? Porque Él prometió su gloria. Su gloria. Él estaba prometiendo su gloria. ¿Y sabes lo que me gusta de esto? ¿Cuál es la diferencia entre el tabernáculo, el templo y esta declaración profética? Dice que en el tabernáculo y el templo dice que Dios llenó con su gloria, con una nube de gloria. Pero aquí está diciendo que Dios mismo está prometiendo la llenura de gloria. ¿Y quién es la gloria de Dios encarnada? Jesús. Y Jesús ya vino a la tierra y ya llenó su casa de gloria. Jesús ya vino y ya trajo su presencia. Y Él ya llenó su casa de gloria, ya está listo, está abierto, está disponible. Dice en el versículo 9, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. Será mayor que la pasada gloria. O sea, que ahora, en ese momento iba a ser hermoso porque el Dios iba a estar ahí, pero ahora, ¿sabes qué? Su casa es llenada con la presencia de Jesús. ¿Y sabes cuándo viene la presencia de Jesús? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando viene? ¿No puede decir qué sucede cuando viene la presencia de Jesús? Está la gloria del Señor. ¿Qué más? Hay paz. ¿Qué más? Libertad. Gozo y libertad. Restauración. Hay restauración. Liberaciones. Suceden tantas cosas. Y esa es la promesa para la iglesia. ¿Cuándo? ¿Mañana? Hoy, la promesa es para hoy, ya está abierto, está habilitado para nosotros.
La gloria de hoy es mucho mayor que la gloria del pasado. La iglesia tiene un acceso distinto a su presencia. ¿Saben por qué? Porque nos podemos sentar a la mesa con Jesús. Podemos sentarnos a su mesa y verle cara a cara y cenar con Él. La gloria es mucho mayor. Eso ya está sucediendo. Hoy día, cuando en nuestra vida íntima con el Señor, el Espíritu Santo puede hablarnos, puede tocar nuestro corazón, puede ministrarnos, puede hacer muchas cosas. Y es mucho más poderoso cuando la iglesia junta se reúne. Hay algo que se jala del cielo, porque la iglesia fue diseñada para ser el cuerpo y la cabeza es Cristo. Entonces, cuando la iglesia se reúne, si ya solo puede ser muy bueno, si ya solo la intimidad con el Señor puede ser muy buena, cuando estamos en comunión, puede ser glorioso. Amén. Puede ser espectacular. Y cuánto más cuando hemos creado un lugar que es apartado para el Señor, de un lugar donde su presencia es honrada y donde su nombre es levantado. Cuánto más todavía puede ser algo que sea atómico, impresionante. Por si aún hay alguien que está pensando, bueno, pero esto no Antiguo Testamento, está un poco desactualizado. Puede ser. Me gustaría que leyésemos Juan. Y con esto vamos a ir terminando. Amén. Que leyésemos Juan, versículo 13 al 17. Dice así. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían paloma y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de la Escritura que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Jesús llega a Jerusalén, venía llegando de las bodas de Caná, ¿cierto? Recién había comenzado su ministerio público, por lo menos. Estaba recién empezando. Y dice que entra a Jerusalén porque venía el tiempo de la Pascua, ¿ya? La Pascua, hoy podemos entenderlo, solo Jesús sabía en ese momento que tenía un significado tan poderoso, porque estaba hablando de Él mismo y de su propio sacrificio. Estaban en ese ambiente y Él entra a los patios del templo. ¿Y qué sucede? Ve que lo que era tan sagrado para Él, tan poderoso, tan tremendo, que era la redención del mundo, se había convertido en un negocio. Habían perdido el sentido del lugar donde estaban. Y Jesús, ¿qué dice? Que se encienda en el celo de Dios y saca a todos, cascando, como podríamos decir, saca a todos de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién estaba en ese templo. Jesús sabía que a quién se honraba en ese lugar. ¿Saben lo que significa templo original? Lugar sagrado. Jesús sabía que esa es la casa de su Padre, el único que es santo, el único que es digno. Y no soportaba ver que se hubiese convertido en un lugar donde se hacían ritos vacíos. Jesús, amando y protegiendo el templo. Sabemos que la historia continúa. Después, cuando Jesús murió, las congregaciones tuvieron que comenzar a reunirse en casa, porque eran perseguidos, básicamente no había otra opción, y Dios se movía igual. Pero Jesús amaba el templo, y Él probablemente había crecido también en el templo, había hecho sus propios sacrificios en el templo, porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Por qué queremos construir esta ampliación? Entonces, la respuesta que el Señor... la respuesta a la pregunta que el Señor puso en mi corazón esta semana y que le di vuelta. Lo primero es porque fue algo que el Señor nos dijo. Y cuando el Señor habla, no hay nada que hacer. Cuando el Señor habla, hay que obedecer. Pero fuera de eso, aparte de eso, es porque en nuestro corazón, por eso me impactó tanto lo de David, este deseo del corazón de David. Es porque yo siento, por lo menos en el corazón mío y de mi esposo Santiago, está ese anhelo ardiente de tener una casa apartada para el Señor.
Una casa, un altar donde el Señor, donde Jesús, el Rey Jesús, sea exaltado, donde su nombre sea adorado. El único que es digno, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que está sentado en el trono hoy día, donde los ancianos, los ángeles le adoran. A Él queremos dedicarle ese lugar para que Él sea honrado, para que Él sea exaltado. Y porque anhelamos que en ese lugar sea tan poderosa la gloria de Dios asentada en su pueblo, que las personas lleguen ahí y sean liberadas, sean transformadas, que las barreras de la mente que no nos impiden avanzar, que las estructuras mentales que nos impiden ver a Dios más grande, caigan. Que sea un lugar donde su espíritu habite. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que nosotros como familia llegamos hace muchos años atrás a la Viña Las Condes. Y en la Viña Las Condes me acuerdo que hubo un tiempo, estoy hablando del año 2000, ¿cómo pasa el tiempo? Hubo un tiempo que hubo un avivamiento tremendo. Era tanta la búsqueda del Señor que hubo un avivamiento. ¿Y sabes lo que sucedía? Personas que no conocían al Señor entraban y en la entrada, la puerta de entrada, caían de rodillas, llorando. ¿Qué es esto? Y Jesús les tocaba y había arrepentimiento y conversiones. En la puerta de entrada nadie decía nada, nadie tocaba ni una nota. Y la presencia de Dios era tan poderosa que caía y rompía y las personas se convertían al Señor. Estábamos adorando y se manifestaba en el mundo espiritual. Y las personas podían ser liberadas. Y las personas en la adoración eran sanadas. Y todo eso sucedía y nadie intervenía, nadie así como... Eso es lo que yo anhelo ver. Y esa es la gloria que fue prometida, que ya está disponible para su iglesia. Está disponible, iglesia, yo quiero que lo entiendas. La gloria de hoy es mayor que la pasada porque Jesús ya vino y ya está abierto, ya está listo. Y Cristo es la cabeza de su iglesia. Y Él no quiere un estándar más bajo. Si nos hemos conformado como iglesia de Cristo en el mundo con menos que eso, tenemos que arrepentirnos. Y ahora nosotros también, a veces nos conformamos con poco, pero Cristo pagó un precio tan alto para que vivamos en la gloria de Dios. Y queremos construir su casa para que Él sea honrado y para que podamos llegar a muchas más personas. Me encanta porque hoy día la iglesia estuvo llena, la adoración. Necesitamos espacio para los que necesitan escuchar y conocer a Jesús. Amén. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Si puedes, Alonso, pon la canción. Vamos a terminar orando. ¿Sabes qué? Yo quiero que oremos en acuerdo. Cuando la iglesia ora en acuerdo, en un solo corazón, es poderoso. Y yo quiero que oremos en acuerdo. Y vamos a clamar por este sueño que tenemos de ampliar nuestra casa, de ensancharnos, de ensanchar el sitio de nuestra tienda. Vamos a orar ahora para que primero para que Dios lo haga posible, para que sean cosas sobrenaturales. Y también vamos a orar para que Dios nos habite en fe, habite ya en ese altar de adoración que queremos levantar para Él, porque Él es digno. Así que, Señor, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Yo te invito a que tú también jales conmigo. Vamos a pedirle al Señor por este sueño. Señor, gracias. Padre, anhelamos más de ti. Anhelamos más de ti, anhelamos más de ti, anhelamos más de ti. Anhelamos, Señor, honrar tu nombre, Jesús. Solo tú eres digno, Jesús. Solo tú mereces la adoración. Solo tú, Jesús. Y queremos, Señor, que nuestra iglesia camine hacia verte a ti, Jesús. Queremos ser la iglesia que te honra. Una iglesia, Señor, que honra tu nombre. Que honra tu nombre. Que te da la gloria que mereces, Jesús. Señor, que tu reino no solo venga en momentos, que tu reino habite permanentemente en medio nuestro. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Señor, llena con gloria tu casa, Señor. Llena con gloria tu casa, Señor. Llena con gloria tu casa, Señor. Ven, Espíritu Santo. Yo te pido que levantes tu propia oración. Vamos a orar en fe por esto que aún no vemos. Vamos a orar en fe por lo que aún no vemos. Y vamos a pedirle al Señor, a Jesús, que Él llene, que Él sea glorificado en su casa. En su casa. En su casa. Señor, aviva nuestros corazones.
Espíritu Santo, te entregamos esto, Señor, esta idea que nació en tu corazón. Señor, pedimos podemos ver el cumplimiento de ella, Señor. Señor, oramos por los recursos que necesitamos, Dios. Señor, pedimos manifestaciones sobrenaturales, Señor. Manifestaciones sobrenaturales, Señor. Padre, porque esto no es para nosotros, es para ti, Señor. Esto es para ti, Señor. Anhelamos más de tu presencia, Jesús. Anhelamos más de tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Señor, ven con tu presencia, Señor. Padre, levanta este lugar, Señor, una casa de adoración para ti, Señor. Un altar de adoración para ti, Jesús. Permítenos verlo con nuestros ojos, Señor. Verlo con nuestros ojos, Señor. El cumplimiento de la siguiente etapa. El cumplimiento, Señor. Padre, Señor. Señor, que muchas personas vengan y te conozcan en esta casa, Señor. Señor, un lugar, Dios, donde los niños crezcan, Señor, sanos. Un lugar donde los adolescentes crezcan sanos, Señor. Un lugar donde las mujeres encuentren refugio, donde los hombres encuentren restauración, Señor. Padre, ven con tu presencia, Señor. Queremos verlo. Queremos ver con nuestros ojos, Señor. Señor, queremos verlo. Dios que levanta muertos, Dios que levanta los cielos. Queremos posicionarla. Señor, me dice que si hay personas aquí que quizás ven esto como que no entienden, lo encuentran tan pequeño, tan sin sentido. Y el Señor me recuerda lo que le dijo a Zorobabel: no mires en poco los pequeños comienzos. No mires en poco los pequeños comienzos. No mires en poco los pequeños comienzos. Quizás hoy es solo un salón, pero no sabemos mañana lo que el Señor va a hacer. Esto es solo un pequeño paso dentro del plan de Dios para nuestra familia Viña Patagonia. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque aun cuando para algunos pueda ser un pequeño comienzo, Señor, tú te alegras. Tú te alegrarás cuando veas iniciado el trabajo, como le dijiste a Zorobabel, Señor. Gracias, Jesús. Yo te invito a que jala conmigo. Jala de la presencia de Jesús. Solo en Él hay restauración, solo en Él hay libertad verdadera, solo en Él hay cambio de mente, hay transformación de nuestro espíritu. Señor, ven con tu presencia. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Oh, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, tu presencia está en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Sin tu presencia, nada importaría. Sería solamente un esfuerzo humano. Así que te damos gracias por tu presencia, porque yo no sé si tú puedes sentir tu presencia en este lugar. Y como decía mi esposa, te aseguro que lo que viviremos en esta próxima etapa será mayor. Será mayor, 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 mayor. Así que imagínate cómo va a ser. Imagínate cómo va a ser ese tiempo de gozo y de disfrute. Cada encuentro ahí será una verdadera celebración del reino. Y la palabra nos habla de algo importante y lo mencionábamos también el domingo pasado, de la unidad en el Espíritu, de ponernos de acuerdo. La palabra muchas veces habla de cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy escuchando. Cuando nos ponemos de acuerdo, cosas pasan. Así que yo invito a que podamos desordenarnos un poquito y hacer grupos de 2, de 3 y podamos orar por esto. Ora por esto. Así que ahí rápidamente, ojalá con personas que no conozcas tanto, juntémonos entre 2, 3 personas y pongámonos de acuerdo en oración. Declaremos en oración lo que el Señor va a hacer en este espacio. No es solo un espacio físico, es un templo, como decía mi esposo, un lugar sagrado. Así que invito a que nadie quede solito, vamos a orar, vamos a bendecir este lugar. Desde ya bendice este lugar con tus propias palabras. Bendice este lugar.